Vamos a ponernos serios con este video. Vamos a hablar de un problema grave que afecta a muchos países de América Latina, la falta de ahorro. Y no es un tema de que no se quiera ahorrar. De hecho, cada año se establecen metas. Este año voy a ahorrar más, voy a gastar menos, o este año voy a juntar para poder alcanzar una meta. Pero también en el camino surgen problemas, y a veces somos nosotros mismos los que nos saboteamos nuestra meta de ahorro. Por ejemplo, decimos, cuando gane más voy a ahorrar, o ahora gano muy poco y no me alcanza para ahorrar. Y respeto la situación de cada quien tiene diferentes niveles de deudas o diferentes dependientes económicos, pero la realidad es que si no generamos el hábito desde ya, cuando ganemos más, es muy probable que tampoco vayamos a ahorrar. Bien dicen de hecho que cuando ganas más, gastas más, y puede ser cierto en varios factores, pero también es un tema de disciplina, y por eso hoy vamos a ver una de las culturas más disciplinadas del mundo, la cultura japonesa. Tienen una metodología muy sencilla donde establecen cómo y cuánto vas a ahorrar cada semana. Los japoneses no solamente destacan por sus hábitos de ahorro, sino por sus hábitos en general. Con sus casi 127 millones de habitantes, tienen una de las esperanzas de vida más altas del mundo. En promedio viven 84 años, mientras en otros países como en México, 77 años, Estados Unidos 78, Brasil 75 o Venezuela 74 y medio. Los japoneses se han distinguido por dos elementos, la disciplina y la sencillez. Por eso, este método de ahorro incluye estos dos conceptos, el libro de cuentas para el ahorro del hogar. Esta metodología tiene más de 100 años de existir, empezó en 1904. De todas las metodologías que he revisado es una de las más sencillas, porque vas a llevar el control perfecto de tus ingresos y de tus gastos, y los gastos los vas a clasificar en 4 categorías, y vas a poder establecer un plan de acción para cada una de estas categorías justamente. El paso número 1 es bastante sencillo. Identifica tus ingresos. Hay que identificar todas las entradas que tengas por sueldo, por bonos, comisiones, ventas. Y el objetivo es identificar tu sueldo semanal. Si por ejemplo tú tienes un sueldo mensual, aquí lo que vas a hacer es dividirlo entre las 4 semanas del mes. En este ejemplo, alguien que tenga ingresos por 12,000 mensuales, en promedio estará ingresando 3,000 pesos cada semana. Segundo, hay que establecer una meta de ahorro. Recuerda que las metas tienen que tener varias características. Primero, deben de ser medibles y específicas. No debes de decir voy a ahorrar más simplemente. Tiene que ser algo específico. Cada quincena voy a ahorrar 1,000 para que al final del mes tenga 2,000. Segundo, tiene que ser retadora pero alcanzable. No te vayas a poner una meta demasiado ambiciosa que sea muy difícil de alcanzar. Y tercero, tiene que tener los tiempos bien definidos. Es decir, cada cuánto vas a ahorrar y por cuánto tiempo. El siguiente paso es el que la gente suele encontrar más difícil, pero tampoco es nada complicado y te aseguro que vale la pena hacer el hábito. Es categorizar todos tus gastos semanalmente y los vamos a englobar en 4 categorías. Aquí el objetivo es tener un buen control. Si los haces vía tarjeta de débito o de crédito es más fácil porque vas a tener toda la información de tus estados de cuenta. Si los haces en efectivo, la clave es llevar un registro, ya sea una libreta o desde tu celular, ir anotando diariamente todos tus gastos. Una vez que tengas el registro de todos tus gastos, los vamos a englobar cada uno de ellos en 4 categorías. La primera es la categoría de supervivencia. Son los gastos que para ti son intocables. Déjame hacer una aclaración. Los gastos que para ti son intocables pueden ser distintos para los que son míos. Por ejemplo, gastos de alimentación, gastos de transporte, gastos en la familia, gastos en una mascota, por ejemplo, si tienes todos los gastos que son esenciales y que no los puedes posponer o tampoco los puedes eliminar. La segunda categoría ellos la definen como ocio y vicios, que en otras palabras es la categoría de todo lo que usas para divertirte. Ir al cine, ir a un restaurante, ir a algún bar, tu renta mensual de Netflix. Esta categoría es bastante especial, porque a diferencia de la categoría de supervivencia, esta la vamos a poder analizar semanalmente y hacer un plan de acción. Por ejemplo, en algunos casos va a ser posible reducir los gastos de esta categoría específica. La tercera categoría, cultura. Como el nombre lo dice, es todo lo que aumente tu cultura. También lo podrías asociar a la educación. Por ejemplo, compraste nuevos libros, te escribiste un diplomado, fuiste a alguna exposición de arte. Esta categoría también es bastante importante, porque si bien no es una categoría que quieras reducir, inclusive es una categoría que muchos quisiéramos aumentar. Por lo tanto, va a tener un foco especial esta categoría. Y la cuarta categoría, extras. Esta categoría se refiere a todos los gastos que no entran en las primeras 3. Puede ser, por ejemplo, gastos de imprevisto, un viaje, un regalo, una reparación del hogar. Aquí un ejemplo semanal, alguien que haya gastado 1,000 en supervivencia, 800 en ocio, 500 en cultura y 500 en extras esta semana. Aquí lo importante, como ya lo decíamos, no es dónde clasifiques cada gasto, eso va a depender de cada quien. Por ejemplo, un crítico de cine, al comprar una película, puede que no lo clasifique como ocio, sino como supervivencia porque es parte de su trabajo o como cultura. Lo que sí es importante es que una vez que ya hayas clasificado un gasto en una categoría, es que no lo cambies, es decir, que seas consistente en el tiempo, porque vamos a revisar cada semana la evolución de los gastos y es importante que podamos tomar acciones sin que haya cambios drásticos.
El siguiente paso es hacer un resumen y un análisis de lo sucedido cada semana. Por ejemplo, si la meta que tenemos es de ahorrar 2,000 pesos cada mes, es el equivalente a ahorrar 500 pesos cada semana. Y en el ejemplo que vimos teníamos ingresos semanales por 3,000 y nuestros gastos en las 4 categorías sumaban 2,800. Esto quiere decir que nuestro ahorro estimado semanal es de 200. Este ejemplo es bastante interesante. Si nuestra meta de ahorro es de 500 semanales y nosotros con nuestra realidad solamente podemos ahorrar 200, quiere decir o que incrementamos los ingresos o tenemos que disminuir los gastos. Lo interesante entra en este paso número 5, que es establecer acciones concretas para cada categoría. Y va a haber categorías donde va a ser más fácil ahorrar y otras más difíciles, pero en todas podemos establecer un plan de ahorro. Por ejemplo, en la primera, en la de supervivencia, aunque es difícil de reducir, por ejemplo, si ahí estableciste tus gastos semanales de transporte, si una semana usas menos el automóvil y usas más la bicicleta, ahí puedes tener algún ahorro. O por ejemplo, en la categoría de ocio, esta categoría es más fácil de ahorrar y es una de las que nos debemos de enfocar mucho. Por ejemplo, si tienes un gasto recurrente en idas al cine, puede que decidas disminuir tus idas al cine con tal de alcanzar tu meta de ahorro. Tercero, cultura. Si bien tampoco es una categoría que nos gusta disminuir mucho, pero por ejemplo, si has comprado muchos libros y tienes en casa algunos que no has leído, vale la pena que esa semana no gastes en libros nuevos y te enfoques en los que ya tienes y también vas a generar un ahorro nuevamente. En resumen, lo que vas a hacer es tener un muy buen control de todos tus ingresos y de todos tus gastos en las 4 categorías. Y lo importante es cuestionarnos y hacernos preguntas como: ¿en cada categoría estoy gastando lo que deseo? ¿O en alguna categoría estoy gastando de más? ¿Hay alguna de las 4 categorías en las que pueda establecer un plan para reducir mis gastos? ¿O con este plan puedo alcanzar ya mis metas de ahorro o tengo que hacer más ajustes? Como lo comentábamos al principio del video, esta es una de las metodologías más efectivas y sí requiere hacer un esfuerzo adicional, ya que vas a tener que tener ese registro semanal de todos tus ingresos y gastos. Existen otras metodologías que son un poco más sencillas que también están bien para iniciar. Por ejemplo, ahorrar simplemente un porcentaje de tus ingresos. Cada quien puede establecer: este mes voy a ahorrar un 10% de mis ingresos y llevar justamente ese control. Otra metodología que puedes usar es una cantidad fija en vez de un porcentaje. Hoy, este mes voy a ahorrar 2,000 pesos en total. Y tanto el porcentaje como la cantidad la puedes ir incrementando con el tiempo. Otra metodología es ahorrar en función de una meta. Por ejemplo, si hay algo que tú te quieres comprar y cuesta 5,000 y tienes un plazo de 12 meses para comprártelo, lo que tienes que hacer es esos 5,000 dividido entre los 12 meses y en total tienes que ahorrar alrededor de 417 cada mes para poder alcanzar esa meta. Y quiero hacer 2 aclaraciones importantes. La primera, puede ser que cuando estés haciendo tu análisis semanal veas que la cantidad de ahorro es muy pequeña y te vas a preguntar: ¿vale la pena realmente dedicar tanto tiempo para una cantidad relativamente pequeña? La respuesta es sí. Primero, aquí la clave es generar el hábito del ahorro, donde cada semana vas a ir pudiendo crecer esa cantidad y vas a poder ir alcanzando tus metas. Y no solamente eso, al tener mejores hábitos de ahorro en general vas a tener mejores hábitos financieros, vas a tener un mejor control de tus deudas, de tus inversiones, de tu ahorro, vas a poder hacer un plan financiero más complejo, pero la parte clave es comenzar. Otra consideración, y para mí es una de las más importantes: ahorrar por sí solo no es suficiente. Este es el primer paso, pero lo tienes que complementar con el segundo, que también es generar un nuevo hábito, que es el hábito de invertir. ¿Y por qué? Principalmente porque tenemos un problema adicional, que se llama la inflación. Recuerda que cada mes y cada año las cosas van subiendo de precio. Por lo tanto, si tú solamente generas el hábito del ahorro y lo dejas en una cuenta que no te dé intereses, en una alcancía o en cualquier método en general que no te pague ningún rendimiento, ¿qué va a pasar? Si bien tus ahorros van a ir creciendo porque vas a ir juntando una cantidad mayor cada mes, pero el problema es que también los bienes y servicios se van a ir haciendo más caros cada mes y cada año. Por lo tanto, aunque tus ahorros crezcan, al final, como también los productos también se encarecen, el objetivo principal es ahorrar e invertir. ¿Para qué? Para que al final tengas un rendimiento mayor a la inflación. Entonces, esta es una primera pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Cuál es la tasa de inflación en tu país? Ya que la tengas identificada y ya que hayas hecho un plan de ahorro, tenemos que buscar un instrumento de inversión que al menos le gane a esa tasa justamente de inflación. Y seguramente te estás preguntando: oye, entonces, ¿en qué me recomiendas invertir? Y aquí la respuesta es un poco más compleja. Primero, cada quien tiene diferentes características que hacen que tenga un perfil de inversión diferente. Es decir, hay quienes pueden invertir en inversiones de muy largo plazo, por ejemplo, inversiones a 3, a 5, a 10 años, y hay quien dice: yo no puedo invertir en una inversión tan larga, yo quiero una inversión de solamente unos meses. Hay quienes, por ejemplo, quieren una inversión muy conservadora, una inversión donde cada mes puedan conocer exactamente cuánto están ganando, sus rendimientos y sus intereses. Y hay quienes pueden tomar inversiones más riesgosas que en el largo plazo suelen dar mejores intereses. Aquí la pregunta es: ¿cuál es tu perfil de inversionista? Vamos a hacer otro video en el canal donde podamos identificar cuál es tu perfil y cuál es tu inversión que se adapta más a cada uno de los perfiles.
En conclusión, comencemos con el primer paso. Generemos el hábito del ahorro y posteriormente vamos a ir generando el hábito también de convertirte en un inversionista.